Hola a todos, aquí es Scott. ¿Y qué problemas he tenido con la Sociedad Nacional de Calendarios? Los meses son opiniones, no declaraciones, así que bienvenidos al mes de Blood. Verán, siempre me disgustó el hecho de que no hubiera tantas festividades antes de Navidad. Diciembre solo es un mes de relleno con un clímax al final, así que efectivamente moví los primeros 23 días de Navidad a su propio mes Blood, con muchas más festividades. Hoy justo es el día de por qué Scott está usando un sombrero. El único problema con el mes de Blood es que los últimos 6 días están reservados estrictamente a la empatía. Parece que tengo algo de tiempo que matar antes de Navidad, y qué mejor manera de pasar el tiempo que ver el correo. ¡Dentro! ¡Sí! ¡Es aquí! Siempre me pasa esto. Oh, hola a todos, aquí es Scott. Hola Scott, todos aquí. Mi nombre es Terry Leslie y este es mi asistente Jeff. Bienvenido a la tercera reunión anual de Veganos Anónimos. Un buen show este año. Entonces, ¿es una convención, o un culto, o una reunión? Bueno, tenemos algo de la columna A, un poco de la columna 3 y un montón en la columna de culto. Verás, en esta época del año hay muchos productos lácteos en el aire, entonces simplemente decidimos reunirnos en esta temporada navideña. Es horrible. ¿Te unes a la resistencia? Bueno, cualquier cosa para agrandar mi currículum en la sección de cultos. ¿Pero qué demonios, viejo? ¿Es en Cerdo serio? en el caso, ¿Por qué aquí? cerdo en el Es caso. Navidad. Escuchen, solamente no quería salir de la casa sin esto y preguntarme todo el tiempo qué tal, sí. Vaya, eso es exactamente lo que todos dicen. Chicos, les juro que no planeaba nada nefasto. Escuchen, ¿qué tal si lo arreglo esparciendo alegría navideña de la única forma que conozco? No lo sé, es bastante difícil confiar en alguien después de una treta como esta. Para mí básicamente traes puesto un insulto racista. Gracias, pero vamos, denme una oportunidad. Es imposible no sonreír mientras le damos a Madden 8. ¡Ah, la mierda! ¿Hay un Madden 8? Lo sé, dije lo mismo la primera vez que vi este juego. El octavo Madden, seguramente ya se les habrán acabado las ideas para este punto. Pero justo cuando vi la primera cinemática supe que no me metía con el octavo Madden, me metía con Madden 8. EA Sports está en el juego. Por supuesto. El inicio salta entre escenas de la vida real y gráficas en juego para mostrar lo real que es Madden 8, metiéndole en nuestro cráneo esta pregunta: ¿quién lo quiere más? Y por Dios, chicos, mi mano está tan arriba como puedo. Yo quiero. Después de que el logo de la NFL tiene unas palpitaciones, nos reciben con... Bienvenido a casa, viejo amigo. La serie Madden está basada en el exitoso libro, luego adaptado a un entrenador y finalmente adaptada a una extraordinaria franquicia de videojuegos. Definitivamente es una de las series de videojuegos más exitosos que hay, aunque yo lo considero como un One Hit Wonder. Madden 8 fue oficialmente lanzado al público el 14 de agosto de 2007 para PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Nintendo GameCube, Wii, Nintendo DS, Xbox y Xbox 360, con una versión de Mac siguiéndoles el paso el 1 de septiembre de 2007, por lo que fans reales de Madden 8 no le dimos importancia. Bueno, probablemente están gritando dime algo que no sepa. Le echaremos un vistazo a la versión de Xbox 360, el cual muchos consideran como el mejor de todos, pero personalmente no podré escoger solo una, todas son geniales. Pero antes de meternos de lleno, alerta de spoiler, para mi equipo favorito escogeré a los Chiefs, amo a Kid Cuisine, y quien dice que los videojuegos no son arte. La octava es la vencida, porque realmente tenemos una trifecta en nuestras manos. Por la izquierda tenemos estos trofeos, en medio tenemos los anillos de clase que me negué a comprar en la prepa, y por la derecha tenemos un closet para expandir. Madden 8 es el videojuego que de verdad redefinió el género de Madden 8. Jugamos como el personaje titular Madden 08 en su viaje para llegar de aquí hasta por allá, con un ovoide incluido por ahí. Parece simple, pero tenemos muchos obstáculos en nuestro camino, como él e incluso él, algunos de los antagonistas más icónicos en todos los medios. Como muchos juegos importantes, el concepto es simple, pero tiene mucha profundidad. Te dan tantas estrategias desde antes de que te puedas mover. Incluso le puedes pedir consejo a una estrella invitada para saber qué hacer exactamente. Saben, Joe Madden se rehusó a poner su nombre en la franquicia si no era lo más realista posible. Interesante, significa que verdaderos jugadores de americano pueden pedirle consejos al fantasma de John Madden. No puede esperar para desbloquearlo en el juego. Metámonos en el juego. Literalmente. En la sección My Madden podemos crear a nuestro propio jugador personalizado. Todos por favor den la bienvenida a Valle Oculto saludando desde Tucson, Arizona. Su color favorito es castaño. En términos de estadísticas, Valle Oculto tiene el brazo más duro del condado y solo eso básicamente. Pero ¿qué sería de Valle Oculto sin su equipo, los Cracks?
Podemos personalizar el color de la playera, de los pantalones, el casco y ¡hey! Lo hiciste de nuevo. Madden 8 fue la primera vez que pude vivir mi fantasía de tener un estadio de fútbol llamado el Black Dome. Espera, ¿esto es vegano? La verdad que eso tiene mucha piel de cerdo como para ser vegano. Bueno, si esta no te emociona, podemos ver otra versión. El siguiente es el candidato a juego del año de 2007, Madden 8 en el GameCube. No es tan mencionado como su contraparte de Xbox 360, pero si puedes oler aptitud ahora mismo, seguro te está llegando el aroma de Madden 8 para GameCube. Fue el último juego lanzado en la consola y qué manera de largarse. Verán, este es el tipo de juegos que necesitan un relanzamiento en HD en consolas actuales. Con suerte, si un relanzamiento funciona, podremos ver una secuela de Madden 8. ¿No sería ese Madden 9? No. Madden 8 2, Madden 9 no cuenta. Fue un sobrevalorado, decepcionante sucesor espiritual de un juego que merecía mucho más. Como sea, por raro que parezca, la interfaz de GameCube tuvo un cambio drástico en comparación a la variante de Xbox 360. Aunque no le quita la magia, hay demasiado espacio para la creatividad en este juego. Por ejemplo, aquí está el señor Madden 8 corriendo de cualquier número mayor o menor a 8. ¿Sabes qué me gustaría ver? Madden 8 para el 10. Bueno, en realidad no tengo esa versión. La versión de 10. No tienes la versión de 10. Debes tener la versión de 10. Digo, si de algo sirve, podemos ver la versión de Wii. ¿La de Wii? Y por fin, podemos sentir lo que es ser Madden 8 con las capacidades de control de movimiento del Wii. Podemos sentir cada Madden, cada 8. Eso es realmente un hito. Este es probablemente una versión muy básica de consolas caseras de la profecía dentro del mercado. Oh, por Dios, no puedo decir algo como eso. Es Madden 8, solo algo simplificado. Dios de dieta sigue siendo Dios. La versión de Wii tiene un modo fiesta que permite unirse a todos a la locura. Solo se necesita un control de Wii por jugador y hace que todo sea más fácil de entender. Con solo unos jaloneos entenderán rápidamente que Madden 8 es un derecho, no un privilegio. Este juego es tan inteligente con todo lo que hace. Incluso los créditos son inteligentes. Tienen estos momentos de nada para que tengan tiempo de descansar entre las listas de deidades que hicieron esto. Y además, la música es fenomenal. ¿Escuchan ese bebé ronronear? Suena de la b... Ok, chicos, ok, ¿cuál es su problema con esto? ¿Por qué están siendo tan malos? Madden 8 simplemente no nos llama. Wow, ¿cómo supiste que esas eran mis 12 sílabas menos favoritas en orden? Es demasiado de Madden y no mis necesidades. De verdad no es lo mío. ¿Qué? Es demasiado real. Demasiado suave, no es para mí. Sí, simplemente no lo entiendo. Es Madden en 2007. Ambos se juntan perfectamente. ¿Qué más podrían querer? No lo sé, ¿algo mejor? Oigan chicos, miren lo que traje. ¡Oh, mierda! ¿Eso es Madden 9? ¡Demonios, Boomer! ¿Qué te dije sobre la mierda de Madden 9? Perdemos muchos clientes por eso. ¿A dónde crees que va? Adivinaría que a Target. Oh, disculpe, señor, ¿necesita ayuda? Oh, ¿dónde está el pasillo de Madden? 4 pasos por allá y gire a la derecha. Gracias. Es bueno ver a un empleado de Target que sabe lo que hace. No trabajo aquí, solo amo ayudar a la gente. Amo el pan vegano. Y se junta muy bien con el café vegano. Tan vegano. Ah, no otra vez. Oh, lo cerró. Se arruinó la Navidad. ¿Deberíamos revisar la basura? Eso sería grosero. Sí, tienes razón. Hey, parece que me diagnosticaron con robar cada copia de Madden 18 de Target por despachitis, porque robé cada copia de Madden 18 por despecho. La gente necesita saber que solo hay un Madden que importa. Hay suficiente Madden en el mundo, pero no suficiente 8. Hola a todos, este es un segmento de noticias pregrabado de agosto 2016. Solamente adivinaré que todas las copias de Madden 18 serán robadas de Target. ¡A la mierda! ¡Le atiné! ¡Hey! ¡Nos volvimos virales! Por supuesto, dudo que encuentren el tesoro robado. El último lugar en el que alguien buscaría es la bolsa de basura blanca en el refri de la reunión de veganos anónimos. Por cierto, que se jodan. Juguemos más Madden 8. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, le hablo más tarde. Las copias de Madden 18 desaparecieron de Target. Creo que debemos traer a ya sabes quién. ¿Crees que valga la pena? Todas las copias de Madden 18 desaparecieron. Te tenemos una misión. Yo me encargo.
Oficial Wu. Steel Wu. Debemos checar la versión del Xbox original ahora. Debieron poner un aviso en la caja antes de comprar esta consola. Como sea, eso significa que es hora de sacar el Xbox original para este nene. Y viejo, esto es... Madden 8, igual que la mayoría de Madden en la consola. Revisemos rápido la versión de PlayStation 2. Que pues también es Madden. PlayStation 3 es... Madden. ¿En qué me he convertido? Buscando en WebMD resulta que mi diagnóstico es todas las personitis, que significa que no siento los efectos de Madden 8. Solo es una fase, no se preocupen. Estaré listo para entender las diferencias entre las diferentes versiones de Madden 8 y qué lo hace mejor que los otros Madden en un santiamén. Pero para ayudarme en mi recuperación, siempre temí que esto pasaría. Aquí tengo mi bolsa de emergencia de en caso de que Madden 8 pierda su magia en espera. Esta bolsa está científicamente probada para enseñarme qué tan bien me va con Madden 8 como mi Madden de elección. Y... esto es graciosísimo. Oigan chicos, ¿miren lo que traje? ¿Eso es Madden 9? No lo sé, amigo, me siento aplastado por la... Y no logro entender por qué. ¡Oh! ¡Parece que me llegó una postal! Me lavaré los dientes si no les molesta. Hola a todos, aquí en 911. Estamos llamando casa por casa para ver si usted robó las copias de Madden 18 de Target. Escucha, amigo, no tengo tiempo para esto. Me estoy lavando los dientes por... Basado en experiencias, no suena como un cepillado con pasta dental, suena como un cepillado con rape. No otra vez. Has deshonrado mi legado. Cuando lo pones de esa forma... Bueno, eso fue un p*** horror. No podré esperar menos de un toque de raid. Pero nada es más aterrador que un retoque del raid. Hey, mire esto. El medianómetro está fuera de control en la RVA y el 18 no está lejos tampoco. Ahí podría estar la reserva. ¿El oficial Wool ya va en camino? Conociéndolo, ya debe estar cerca. Oh, mierda. Solo he estado conduciendo en círculos por media hora. Mejor vayamos nosotros. ¡Pongan las manos arriba! ¡Se t*** al p*** suelo, man! ¿Dónde vas, dos hijos de puta? Ahora, carajo. No, no hay señal de Madden 18 aquí. Espera, ¿recuerdas el último escándalo de Madden? Checa el refri. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Eso es vergonzosamente vago. Robar Madden 18 y culpar a un montón de veganos. ¡Oh! Eso. Bueno, verás, a ellos no les gustaba la versión correcta de Madden y no soy muy fan de la nueva versión de Madden, entonces maté 2 pájaros, pero sin el tiro, eso es algo sucio. ¿Y tú quién eres? Soy Luis Castillo, el atleta de la portada de la versión en español de Madden 8. Deberías sentirte completamente lleno de culpa por tus acciones. Robaste varias copias de los recién nacidos de nuestra franquicia y culpaste al inocente. No siento culpa, le hice un favor al mundo por deshacerme de los 18. Si esos molestos veganos merecen asumir la culpa si todo lo que les gusta es Madden 9 y que no vean por qué Madden 8 es el mejor. Norteamérica puede descansar por fin sabiendo que los bandidos de Madden 18 finalmente han sido capturados. 200 copias de Madden 18 han sido halladas en una bolsa de basura blanca en el refri de la tercera reunión anual de veganos anónimos. Acaba de salir a la luz el siguiente video. Ya, están todos arrestados. Quiero ver. ¿Qué? Voy a salir un ratito. ¿Quieres un poco? No, no, gracias. ¿Qué te molesta? Cosas de Madden 8. Oh, he estado ahí. Digo, es muy complicado, amigo. Sé que es el mejor. ¿Por qué nadie me cree?
Bueno, esa es tu creencia, pero personalmente soy más fan de Madden 13. ¡Oh, Pero no puedes esperar a que la gente crea lo mismo que tú crees. ¿Cuál es el punto de las creencias si solo hay una en la que creer? soy un idiota! Luis, estaba mal. Voy a hacer lo correcto. ¿A dónde vas? Probablemente a la cárcel por un buen tiempo. Te veo luego. Ladrón autoproclamado aquí, chicos. Castíguenme. ¿No has oído? Acaban de anunciar Madden 28. El precio de Madden 18 ha caído. Puedes robar las copias de Madden 18 que tú quieras. Gracias por su servicio. Buena suerte. Última hora. Madden 28 ha sido anunciado. Permitan que EA haga esta la mejor Navidad hasta ahora. Los bandidos de Madden 18 han sido transferidos a la sección de a quién le importa de los más buscados del FBI. Si ve a estos individuos, por favor, de ninguna manera deben importarle. Lo siento, me dejé llevar por el concepto de Madden 8. Es que significa mucho para mí. Escuchen, digo, a ustedes les gusta un Madden diferente y tendré que aprender a respetar eso. No les impondré mi creencia de un mejor Madden a ustedes si no me la imponen a mí. Nos secuestraste y enculpaste. Sí, es una forma de decirlo. Sabes, podría pedir una buena orden de alejamiento ahora mismo. Entendido, nos vemos luego. No quería darles esto, chicos. Gracias. Que se joda. Bueno, sobrevivimos a los 6 días de empatía y tengo aquí un pequeño detalle que me llegó a mi puerta. ¡Oh, genial! Cool. También venía con una pequeña invitación a algo. Oh, sí, no hay forma de que esto se pueda malinterpretar.